Hola, hola amigos, saludos muy cordiales. Seguramente todos conocemos lo que es un relé y conocemos además cientos de modelos que habremos visto a lo largo de nuestra vida y tamaños, contactos y bastantes formas distintas y además, aparte de los relés, los contactores, que diríamos que son relés, funcionan igual pero son de mayor tamaño para máquinas de mayor potencia. Pero seguramente no todos habéis tenido la posibilidad o la oportunidad de conocer lo que es un relé de estado sólido. Los relés de estado sólido son dispositivos electrónicos que realizan la función igual que un relé, pero no llevan contactos y no lleva bobina. Lógicamente, igual que todo, respecto al relé electromagnético, tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. Es lo que vamos a ver en este vídeo, cómo funcionan los dispositivos de estado sólido, y vamos a ver al final del vídeo el funcionamiento de este relé de estado sólido, o también llamado SSR. Vamos a ver primeramente lo que es el relé electromagnético. Aquí vemos que el relé electromagnético tiene dos terminales que alimentan la bobina y aparte tiene unos contactos, pueden ser 2 o 3, normalmente 3, un común, un cerrado y un abierto. Cuando alimentamos la bobina, esta se convierte en un electroimán que atrae la armadura, y esta a su vez mueve los contactos. Mueve el contacto común, que está cerrado con el contacto normalmente cerrado, y a su vez cierra con el contacto normalmente abierto, normally open. Con ello podemos realizar dos funciones. Podemos abrir un circuito cerrado o podemos cerrar un circuito abierto. O sea que tenemos dos funciones para utilizar aquella que nos sea requerida para el circuito con el que estemos trabajando. Vemos un circuito muy parecido al anterior, donde tiene aquí una tensión para alimentar la bobina, 12 voltios en corriente continua. Aquí tiene un pulsador positivo, negativo, y en los contactos que quedan aislados de la bobina podemos conectar, como en este caso, en una red de 220 voltios, una bombilla o lámpara, de forma que cuando activemos el pulsador se cierra el contacto común con el NO, normally open, normalmente abierto, y se enciende la lámpara o bombilla. Aquí tenemos relés, contactos dobles, conmutados, cerrados y abiertos, 2, 3 y 4, distintos tipos de relés de distintas tensiones. Estos
suelen ser de 12 voltios, este es de 24, este es de 220 voltios, y aquí vemos un tipo de relés muy conocido, que son los que se utilizan para los vehículos a motor, los automóviles, camiones y vehículos en general. Y aquí tenemos los contactores, que su funcionamiento es igual, es a través de una bobina que crea el efecto de electroimán una vez que es alimentada y cierra unos contactos. Normalmente la mayoría de los contactores traen 3 contactos de potencia para alimentar motores y máquinas de grandes consumos, y además trae o suele traer 2 contactos auxiliares, o algunos pueden traer uno según, para utilizarlos para la maniobra en el circuito. Aquí aparte tenemos 2 contactores que son modulares y no traen contactos auxiliares. Este trae 4 contactos abiertos y este trae 2 contactos abiertos. Todos son contactores. A continuación vemos cómo funciona un relé de estado sólido, State Solid Relay en inglés. Aquí tenemos el relé de estado sólido. Por aquí entra la señal de control, que diríamos que es como la bobina del relé, y aquí están, o está en este caso, un solo contacto que se cierra para que pueda funcionar la carga. Aquí vemos el circuito, es un circuito electrónico. Tenemos la tensión de entrada, input, y una vez que tenemos tensión en la entrada, se alimenta un diodo o grupo de diodos que emiten una luz que es recibida por un fototransistor o fototransistores. Esa luz crea una corriente que activa la puerta gate del triac o grupo de triacs, y en este momento circula la corriente que alimenta la carga. Así de simple es el funcionamiento. Repetimos: circuito de entrada, en este caso con corriente continua. Se activa el circuito de entrada, se activan los diodos emisores de luz, y estos a su vez activan los fototransistores que alimentan la puerta del triac, y el triac se hace conductor. Este es el funcionamiento de un relé de estado sólido. Aquí vemos el montaje que vamos a realizar. Además, con un relé de estado sólido exactamente igual. Vamos a alimentar la señal de input o señal de control con 12 voltios DC, y aquí con una tensión de 220 en el esquema, aunque en el montaje son 230.
pues se alimenta la fase al contacto, se cierra el contacto, se alimenta la lámpara y la vuelta a través del cable neutro. Aquí vemos distintos tipos de relés de estado sólido, más pequeñitos, entrada 332 voltios también y salida de 24 a 280 voltios, aunque este es de 5 amperios. Este es parecido al que vamos a usar de 40 amperios también. Este viene con un disipador, pues si la carga es elevada es necesario colocarle un buen disipador. Aquí tenemos otro, aunque parece que no especifica bien la carga en amperios. Aquí tenemos uno trifásico. También podemos encontrar relés de estado sólido trifásicos. Entrada, salida, entrada, salida, entrada, salida, y aquí los dos cables de control, que pueden ser en corriente continua o también en corriente alterna. Y este es otro modelo distinto y puede que sean estas las entradas y las salidas, pero el funcionamiento es igual, aunque no tenemos información respecto a este modelo en concreto. Las señales de control input pueden ser señales corriente directa de 3 a 32 voltios o corriente alterna de 90 a 280 voltios, aunque puede variar también dependiendo del fabricante. Tenemos las ventajas y desventajas de los relés de estado sólido. Las ventajas es que no poseen partes móviles, son más resistentes a la intemperie, de accionamiento muy rápido, producen pocas interferencias, no producen arcos eléctricos, pueden tener bastantes horas de trabajo, trabajan con sistemas AC y DC, corriente alterna y corriente continua, y llevan un menor voltaje de activación, aunque en los relés también pueden trabajar con un voltaje menor. Las desventajas es que requieren disipadores de calor en caso de que lleven bastante carga. En caso de falla es posible que el contacto de potencia quede cerrado, o sea que puede que el dispositivo que se está alimentando quede funcionando aunque no tenga señal a la entrada. Necesita accesorios externos especiales. En el caso de motores, habría que colocarles variadores de frecuencia o arrancadores estáticos, por lo cual no es recomendable para motores de gran potencia. Y tiene una baja tolerancia para soportar sobrecargas instantáneas por debajo de su capacidad nominal. O sea que un relé tiene una gran tolerancia relé contactor para soportar sobrecargas instantáneas. Sin embargo, los dispositivos de estado sólido se averían fácilmente cuando hay una variación de sobrecarga instantánea. En general, mucho más adecuados para trabajar con cargas resistivas que con cargas inductivas. Y en este caso que sean aparatos de poca potencia, o sea, en el caso de que se trabaje con cargas inductivas, que sean motores de poca potencia, que pueden ser ventiladores pequeños en aires acondicionados o motores de poca potencia.
aunque en industria puede tener bastantes aplicaciones, sobre todo en resistencias, en el sellado de bolsas que llevan una resistencia y va trabajando continuamente en intervalos cortos, y podemos ver múltiples de aplicaciones donde podemos trabajar con los relés de estado sólido si no son con cargas inductivas de gran potencia. Aquí tenemos una línea de 230 voltios, cable gris de fase que está aquí cortado, cable azul, neutro, directo y cable de tierra. Y aquí tenemos conectado un proyector. Y aquí, como vemos, está el relé de estado sólido al que vamos a conectar la corriente o la tensión de entrada en los bornes de salida o bornes de potencia. Y de esta forma queda el cable gris en serie con la salida de potencia. Cable gris, fase, entrada y salida. Y aquí tenemos los bornes de control, los cuales alimentaremos con la fuente de alimentación que tenemos aquí y que la vamos a poner, o mejor dicho, ya está regulada a una tensión de 12 voltios. Vamos a conectar la fuente de alimentación . Ahí también hemos conectado el cable que va al proyector y que pasa por el relé de estado sólido, y en este momento solamente tenemos que alimentar con la tensión de control. A ver si es posible. Polo negativo, y vamos a subir aquí el proyector para que veamos cómo funciona. Activamos la fuente de alimentación, ya tenemos 12 voltios, y en este momento, al aplicar la tensión de entrada, debe funcionar el proyector. Ahí está. Perfectamente. Soltamos. No hay ningún tipo de ruido. Y esta función se puede realizar cientos y cientos de veces sin el peligro de que se puedan quemar los contactos, como ocurre en un relé. Espero que este vídeo, como todos,
sea de vuestro interés y gracias por vuestra atención.